Hola, eh, buenas tardes, buenas noches ya. Mi nombre es Alejandra Morales Pacheco, soy estudiante de técnico en agricultura ecológica vespertino del ITMA. Bueno, a continuación esta presentación es del artículo 21 de manejo integrado de moscas blancas, escrito por Laura Ortega Arenas. Bueno, en este artículo nos habla como una introducción en la primera parte sobre que los problemas principales de los cultivos son los insectos plagas. En el caso de este artículo de manejo integrado, estamos hablando de homópteros, en específico de moscas blancas, los cuales hacen un daño en los cultivos por succión de savia y por la transmisión de patógenos. Esto es debido al aparato bucal que tienen, que es succionador. También nos plantea que la forma más común de control a nivel mundial tiene que ver con el uso de insecticidas convencionales, los cuales no han tenido éxito debido a que las moscas blancas también son muy pequeñas. Por su morfología son pequeñas, como dije, y también esto hace que puedan alcanzar grandes distancias. También, debido al uso prolongado de estos insecticidas convencionales, estas moscas han generado una tolerancia y una resistencia a estos productos. Eso también ha hecho que sea un manejo muy complejo, ya también porque su otro umbral de daño tiene que ver con la transmisión de patógenos, o sea que debido al aparato bucal pueden transmitir virus. Entonces hace que no solamente puedan hacer un daño más superficial a la planta, sino que también hacen daños a través de la introducción de estos patógenos, de estos virus. Para poder hacer un manejo efectivo, el texto nos dice que tenemos que conocer y poder llevar a cabo dos puntos muy claves. El primero es evitar que se pueda adquirir este virus y el segundo es evitar que el virus vaya a inocular a las plantas. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar al desarrollo de este artículo que habla sobre las estrategias que se pueden utilizar en el manejo integrado de esta plaga. Y las acciones son cuatro las que nombra. Una acción es la de interferencia, la segunda sería distracción, tercera repelencia y cuarta supresión, de las cuales vamos a hablar en detalle un poquito más a continuación. Para implementar cualquiera de este tipo de acciones, de estas estrategias, es muy importante que sean llevadas las acciones a una escala regional. ¿Por qué? Por los atributos biológicos de la especie. Estos insectos polífagos tienen una gran habilidad de dispersión. Entonces, es muy importante poder llevar este manejo integrado a nivel regional. Ahora vamos a ver este video que habla sobre, nos muestra el ciclo de vida de la mosca blanca, que también es un punto muy importante para poder hacer un manejo integrado, identificar, como lo hemos visto en nuestras clases, al insecto, hacer un monitoreo para ver si está en un estado de plaga y también poder conocer las características morfológicas, las características de desarrollo de este insecto. Y ahora vamos a ver el video. El ciclo de vida de la mosca blanca, Bemisia tabaci, o también conocida como mosca blanca, es un insecto plaga que pertenece a la familia Aleirodidae y que afecta principalmente a hortalizas y plantas frutales como arándanos, capsicum, espárragos y más. Atraviesa 6 fases durante su ciclo de vida. En su primera fase se encuentra como un huevo, el cual abandona para experimentar 4 estadios larvales antes de llegar a ser un adulto. Solo en su primer estadio larval se encuentran móviles por la superficie de las hojas. En los 3 restantes solo están tumbadas sobre el envés de las mismas. Llegando al cuarto estadio larval, adquieren una forma casi redonda y amarilla, la cual se denomina pupa, y en la que se puede visualizar las características que tendrá la mosca blanca en su etapa de adulto. Salen de su último estadio larval por una abertura en forma de T. Desde allí empiezan a distribuirse y a depositar sus huevos por toda la planta. Empiezan a alimentarse de la savia inmediatamente después de salir de la pupa, gracias a su potente aparato bucal, ideal para perforar y succionar las hojas.
Están cubiertos por una sustancia cerosa blanca, tienen ojos rojos, sus alas se encuentran paralelas a su cuerpo y son más pequeñas y amarillas que las moscas blancas de los invernaderos. Los adultos suelen localizarse en el en vez de las hojas, al igual que las larvas, por lo que se hace muy común encontrar todos sus 6 estadios en una sola hoja. Si tu cultivo presenta problemas de moscas blancas, puedes usar biocontroladores, también conocidos como enemigos naturales, para eliminar la plaga. La Chrysoperla carnea es uno de los más efectivos de todos. Sus larvas tienen una alta capacidad de búsqueda y son muy agresivos en cuanto a eliminar insectos de cuerpo blando. Ahora que ya sabes cómo darle fin a esta plaga, comunícate con nosotros en nuestras redes sociales y ponle fin de una manera totalmente natural y ecoamigable con el medio ambiente. Bueno, ahí pudimos apreciar este video que nos habla sobre el ciclo de vida de la mosca blanca, que ahora que vamos a ir conociendo un poco más estas estrategias que nos presenta el artículo, vamos a poder ir encajando y volver a conversar un poco de lo que nos presentaba el video. Bueno, dentro de las estrategias que hablábamos, la primera acción de estrategia es la de interferencia, que como objetivo principal tiene evitar el contacto del insecto con la planta. Ya, la número 1 sería la protección al semillero, que su objetivo es poder desarrollar plantas mucho más fuertes. Para eso se recomienda sembrar primero en almácigos, que serían estas charolas germinadoras que vemos acá en la imagen, o también trabajar en suelo desinfectado a vapor, muy importante. También hacer estos trabajos, estos almácigos, llevarlos a un lugar soleado y cubrirlos también a la vez por una tela mosquitera que sea fina. Esta tela que vemos acá también en la imagen, que está ahí cubriendo unos frutales, es la que va a evitar la entrada de la mosca y a los cultivos, y con esto también evita las enfermedades en una etapa previa al trasplante. Una segunda acción también tiene que ver con poder llevar a cabo muy bien, el manejo de las fechas de siembra. Para eso, como habíamos hablado, que tenía que ser a escala regional todos estos manejos integrados, es importante respetar los periodos de siembra por región. También es muy importante conocer la reproducción y los ciclos que habíamos visto de la mosca blanca. Ellas prefieren un clima en zonas más secas y cálidas. También dentro de la etapa de migración es importante poder, dentro de lo posible, evitar cultivos como las cucurbitáceas, como crucíferas o también como solanáceas, que son de preferencia hospederos de este insecto plaga. Conociendo el hábito migratorio, también vamos a poder identificar los patrones de distribución que tiene y cuáles son los cultivos susceptibles. También es muy importante conocer la diversidad de arbences que tenemos en nuestro predio, en nuestro lugar de cultivo, y hacer un correcto manejo, que también lo vamos a ver un poco más adelante dentro de otras acciones, en específico del manejo de arbences. Pero de esta manera también, si podemos controlar la diversidad de arbences dentro del predio cercano a los cultivos, también vamos a evitar que en esta época migratoria estas moscas blancas puedan encontrar un lugar donde refugiarse, algunos hospederos. Otro punto también importante es el manejo de los rastrojos. Ya poder llevar un plan de estos manejos y saber no dejarlos ahí, sino que también poder trabajar con ellos para hacer un manejo integrado. Un punto número 3 dentro de las acciones es poder seleccionar variedades o híbridos que sean tolerantes. Ya esto tiene que ver con introducir dentro de nuestros cultivos genotipos que puedan permitir la resistencia, que tengan resistencia y tolerancia a estas plagas. Estos cultivos deben ser adaptados a la zona y en preferencia de fructificación temprana para que así no pueda alcanzar el desarrollo también con el desarrollo del cultivo, con el desarrollo también de la mosca blanca, con su ciclo de vida. Cuando hablamos de la resistencia o las tolerancias, estamos hablando de una no preferencia o una anticenosis, donde en la anticenosis el insecto no es compatible con la planta, entonces no va a llegar a un estado de plaga. O también
Otro punto importante es poder generar una antibiosis o tolerancia, que también se puede llamar, que tiene que ver con la secreción de algún tipo de algún tipo de fluido de la planta que aleje y no permita que el insecto pueda transformarla en su hospedero. Aquí hablamos de algunas algodonosas. Es muy importante tener cultivos también que puedan tener hojas glabras, que estas, como habíamos dicho, no van a compatibilizar como un hospedero del insecto. Estas hojas glabras son las hojas que no tienen tricomas. También se recomienda poder trabajar con los cultivos silvestres, ya que hay algunos en específico que son quienes exudan metabolitos. Y estos metabolitos sería del proceso de antibiosis o tolerancia que van a inhibir el desarrollo de esta mosca. Hay algunos que se los voy a nombrar ahora, que serían 3 metabolitos importantes, que son la 2-tridecanona, serían la capsicina y gosipol. Serían 3 de estos metabolitos que van a inhibir el desarrollo de este insecto en su ciclo de vida. Un punto número 4 dentro de las acciones es la eliminación de las plantas enfermas. Para eso es muy importante poder manejar una densidad de siembra mayor. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Como está aquí en la imagen. La densidad de siembra tiene que ver con la distancia que hay entre las plantas, y a una densidad de siembra mayor hay menor distancia entre ellas. Esto nos va a provocar efectos directos que tiene que ver con un cambio en el número de las plantas afectadas y también con una variación del recorrido del patógeno, porque si tenemos poca distancia entre las plantas, el patógeno no va a avanzar tan rápidamente, entonces ya no va a ser prácticamente una totalidad o un número muy amplio del cultivo infestado. También tenemos cambios indirectos. El texto nos plantea que existen cambios a nivel del microambiente y esto ocurre en el dosel de las plantas. Bueno, en cuanto a la eliminación de las plantas enfermas, es muy importante al momento de identificar algún síntoma de virosis, inmediatamente, rápidamente eliminar esas plantas. Otro manejo también es poder establecer barreras vivas y para esto, como habíamos visto también en el video de la presentación, en la introducción, la mosca blanca tiene una preferencia también por las hojas tiernas, ya por las hojas más nuevas. Para esto se recomienda poder utilizar como barreras vivas cultivos de maíz, de sorgo forrajero, de zácate o de caña de azúcar. Estas barreras se recomienda que sean alrededor de los cultivos, como vemos acá en la imagen, o también alternadas en los surcos, de una anchura mínima de 1 metro por lo menos. También es muy importante para que este manejo de establecer barreras vivas sea efectivo y no se transforme en un reservorio de moscas blancas que después finalmente igual van a atacar los cultivos y se van a convertir en plaga. Poder hacer un manejo con cuanto a aplicaciones de algún insecticida de origen botánico o jabones o aceites aplicados acá en estas barreras vivas e ir haciendo un monitoreo y aplicar de manera constante. Así evitamos el reservorio en las barreras vivas. Otro punto importante que vendría siendo el número 6 sería el manejo de las arbences. Las arbences, ¿qué es lo que permiten? Bloquean el libre movimiento de los insectos plagas y con esto también la conducta de búsqueda. ¿Por qué? Porque los insectos van a llegar de manera primera a las arbences y ahí en las arbences ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar una diversidad y una presencia de enemigos naturales. Estos enemigos naturales que se encuentran en las arbences pueden ayudarnos para poder hacer un control también de este insecto plaga. Y también funcionan como una disponibilidad y disponen de hospederos para los enemigos naturales y alimentación. El número 7 como acción sería la utilización de cubiertas flotantes o acolchadas, que podemos ver aquí en la imagen. La primera es una cubierta acolchada sobre un cultivo y la segunda es una cubierta flotante, ¿ya? Estas son barreras físicas y estas barreras, ¿qué es lo que hacen? Impiden la llegada de estos insectos plagas a nuestros cultivos.
se deben cubrir las camas o los surcos con estas barreras o cubiertas. ¿Qué es lo que permiten? Permiten una dificultad de localización por parte del insecto para la llegada de los cultivos y su éxito, y es muy importante este punto, lo plantea en el texto, el éxito de la utilización de esta estrategia va en poder determinar la fecha en específico del destape, cuando vamos a levantar estas barreras físicas y en qué fecha las vamos a colocar. Ya si identificamos bien las fechas con la llegada, con el desarrollo de la mosca, vamos a poder hacer efectiva el uso de estas barreras físicas. Como estrategia número 2 viene el grupo que está acá en distracción, que tiene que ver con la utilización de otros cultivos que puedan tener una respuesta preferencial por parte del insecto plaga, en este caso las moscas blancas. Uno de ellos es el uso de trampas amarillas. ¿Qué pasa con el color amarillo? El color amarillo atrae a la mosca y se recomienda que se pueda poner entre los surcos. Puede ir de manera directa al suelo o también más levantados con estacas. La investigación también se adhiere a otras investigaciones que se han hecho, donde expone que estas trampas son mucho más efectivas de manera horizontal en la época de primavera-verano. Ocurre una captura mucho más amplia de los insectos. En cambio, identificaron que en otoño-invierno, si utilizamos las trampas de manera vertical, existe una mayor captura. ¿Ya? Y dentro del horario también, el texto nos cuenta que de las 6 a las 9 a.m. es el horario mejor también donde hay una mayor cantidad de captura de estos insectos plagas. Nos recomiendan que estas trampas las podamos también, aparte de estas trampas, podamos trabajar con la instalación de arbences o también podamos trabajar con otros cultivos con colores y aromas que sean llamativos para el insecto. Por eso es muy importante, como había dicho anteriormente, poder conocer el insecto, poder conocer en este caso sus respuestas preferenciales para utilizar estas estrategias de distracción. Tiene que ver, puede tener que ver con los colores, con todo lo que tiene que ver con la utilización cromática o con los aromas. Otro punto importante es la rotación de los cultivos dentro de la distracción. ¿Por qué? Porque la mosca blanca tiene una amplia variedad de cultivos que puede utilizar como refugio y que pueden servir para su reproducción. Para esto es muy importante ir haciendo rotación, alternar los cultivos. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a interrumpir el ciclo de desarrollo de la mosca blanca y con esto también la enfermedad. También se recomienda aquí en la rotación de cultivos poder trabajar con arbences entre los surcos o alrededor de ellos. En el punto número 3, como grandes estrategias, tiene que ver con la repelencia y tiene que ver con la utilización de sustancias que alejen al insecto de la planta y de los cultivos. Para esto, como única variedad, nos presenta la utilización de insecticidas vegetales. Y dentro de esto nos expone el texto una práctica que es moler o machacar 300 gramos de semilla, hojas o tallos. Esto mezclarlo con 10 litros de agua y dejarlo en un reposo 24 horas y luego de esto asperjar al cultivo. Y esta aplicación de este insecticida vegetal se debe hacer cada 7 días para que sea efectivo. Y como cuarta estrategia y última que nos presenta el artículo, es la supresión, que tiene que ver con la utilización de biocidas. Aquí estamos hablando de hongos entomopatógenos, parasitoides y depredadores, jabones y aceites y, como nombré anteriormente, los insecticidas vegetales. Punto número 1, poder trabajar bien con la introducción y manipulación de los enemigos naturales. En el estudio muestra que las avispitas, las crisopas y el chinche pirata son enemigos naturales muy efectivos para el control de este insecto plaga. También la Beauveria bassiana, la Paecilomyces fumoroseus, Metarsium anisopliae y Acerchonia aleirodis funcionan
dentro de el manejo de estos insectos. Y es muy importante también que como punto fundamental para poder trabajar con estos enemigos naturales se reduzca considerablemente la utilización de los insecticidas convencionales, ya que sabemos que los insecticidas convencionales no solo, aparte de todos los agroquímicos y la compleja intervención también y problemáticas medioambientales que hay a nivel, claro, de salud de los humanos y del planeta. Eh, También atacan no solamente a la plaga, sino que también pueden afectar a los enemigos naturales que la pueden controlar y que nos pueden ayudar en este manejo integrado. Para eso es muy importante poder entregar las condiciones favorables. Y eso era cuando hablábamos anteriormente, cuando les hablaba de, el manejo de las arbences y poder permitir y hacer aplicaciones también y poder trabajar en conjunto con la flora arbense para poder entregar un refugio, un hábitat y una fuente de alimentación para los enemigos naturales, ya que cuando la mosca blanca sea escasa, el enemigo natural puede ir a alimentarse como un alimento también complementario a las arbences. Otro importante punto también, que sería el número 2 dentro de esta última estrategia de supresión, es el uso de jabones y aceites. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar jabón potásico o también aceite de NEM. Lo importante de esto es la utilización. Ya es importante trabajar a nivel de follaje y hacer efectiva la aplicación cuando, para que sea efectiva, debe ser en vez de la hoja. Como podíamos ver en el video, la mayor parte de su desarrollo de estos insectos se ubica en el en vez de la hoja. Entonces, si aplicamos en ese sitio en específico, la haremos realmente efectiva. Para eso es importante usar un equipo de alta presión para que pueda tener una penetración y un alcance. Se debe hacer esta aplicación de jabones y aceites a las primeras horas del día. Y es muy importante también considerar que no porque sean naturales, de origen botánico, etcétera, no debemos tener cuidado con las dosis, porque también nos expone el texto que a altas dosis de estos aceites o jabones pueden producir un manchado, un enrollamiento de las hojas del cultivo, quemaduras en sus márgenes o incluso llegar a la muerte de la planta. Y nuestro último punto vendría siendo la acción de supresión de insecticida convencional. Al principio del texto, en la introducción, les comentaba que no habían tenido, a nivel mundial, no han tenido éxito por que los insectos plaga, en este caso la mosca blanca, ha desarrollado una tolerancia, una resistencia a estos productos, pero también se recomienda solo utilizar en un estado crítico de la plaga y ahí nos dice el texto que podría tener un uso realmente mucho más efectivo. Ya para eso dice, como aquí puse una imagen, utilizar un regulador de crecimiento solo una vez en el cultivo, no más, ya eso es muy importante, y solamente en el 40% infestado, o sea, si tenemos el 40% infestado de nuestro cultivo, se recomienda utilizar los reguladores de crecimiento por una única vez. También se utiliza usar solo, sin combinación de otro insecticida convencional. Para que sea realmente efectivo, como veíamos también, vuelvo a nombrar el video del principio, es importante atacar a la primera generación de la mosca blanca. Entonces, tenemos que retrasar esta aplicación de 14 a 21 días para poder atacar el estado de la mosca y que no se siga reproduciendo. Estas serían las 4 estrategias, dentro del grupo de estrategias serían las 4 acciones en las que se divide esta propuesta que encontré acá en este artículo sobre el manejo integrado de esta plaga de mosca blanca. También es importante, como nos nombra al final del artículo, que el manejo integrado de la plaga del MIP nos propone una efectiva protección. Para eso, para que sea una protección efectiva, es importante poder seguir los pasos que propone el MIP, que tiene que ver con identificar de primera manera la plaga, conocer la plaga, conocer su
morfología, su alimentación, sus estados más susceptibles, el tipo de desarrollo que tienen, sus preferencias, para luego poder también ver el umbral que existe para determinar la plaga que tenemos en el cultivo, o sea, la cantidad que tenemos, y hacer siempre constantemente un monitoreo, ir viendo antes de la aplicación, después de la aplicación, etcétera, para poder ir llevando este control que sea de manera efectiva. También debe ser un control preventivo para evitar que lleguen, por ejemplo, cuando hablábamos de las barreras físicas, del manejo de las barreras vivas, del control de los arbences, etcétera. Es muy importante tener en cuenta todas estas estrategias y poder utilizarlas y poder concatenarlas una con otra para que de esta manera todas nos puedan ayudar en el manejo integrado. Y esto va a hacer que se reduzca considerablemente y que todo el tema económico, todo lo que vamos a invertir, porque sabemos que los insecticidas tienen un alto costo, los convencionales. En cambio, con este manejo integrado y con estas estrategias, vamos a poder reducir el umbral de daño económico también dentro de su aplicación y el uso de estas nuevas estrategias, también vamos a reducir el daño económico que hay a nivel de producción de los cultivos. Aparte de esto, ya lo hemos comentado bastante en las clases, el MIP propone ser responsables con la salud también y, muy importante, con el medio ambiente, porque la utilización de los químicos es perjudicial para la tierra, para toda la microbiología que hay en el suelo y con esto todos los procesos eh, que tenemos a nivel de suelo y también no afectar la salud de quienes, de los agricultores, de quienes van a aplicar, quienes van a hacer los manejos y finalmente de todos nosotros y nosotras que seríamos los consumidores finales. Eso sería la presentación de este artículo, que es el artículo 21 de manejo integrado de mosca blanca. Muchas gracias.